Después de escuchar la primera mesa, donde ha quedado claro que la tecnología tiene sentido solo si se mejora la vida de las personas, la vida de las organizaciones, entramos a hablar de esto, de la humanidad, el futuro, y entramos en la siguiente reflexión. Esta mesa trata de solidaridad, diversidad cultural y cómo estas cualidades pueden enriquecer nuestras organizaciones y a toda la sociedad. Damos paso a la mesa 2, que se titula Solidaridad multicultural e integración social de jóvenes, los jóvenes aquí representados. En esta mesa se centra el foco en la diversidad, en la integración de los jóvenes, especialmente aquellos que se enfrentan a las dificultades del entorno y del futuro laboral. Canarias es un cruce entre culturas y entre generaciones, y este es el escenario ideal para este debate. Nuestro moderador en esta mesa es Marcos Antonio Pérez, es también miembro de Miese y de esta casa, con lo cual nos va a presentar una mesa donde la clave, que es la solidaridad y la multiculturalidad, no son solamente un desafío, sino además una oportunidad para construir organizaciones mucho más creativas y mucho más humanas. Cuando quiera. René, buenos días a todas y a todos. Con este apasionante reto que es intentar llevarles a nuestro terreno en lo que queremos presentarles desde... ¿Mejor? Sí. Les decía que en este apasionante reto que supone llevarles a ustedes al terreno de el mundo laboral desde un punto de vista de una visión, ¿no?, de los jóvenes que son el futuro, pues vamos a dar paso a una mesa que está integrada por múltiples personas que tienen una visión desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista de sus experiencias en todo lo referido a cómo han desarrollado sus acciones, porque vienen de diferentes parcelas, ¿no? Los integrantes de esta mesa representan básicamente pues, a los tres pilares, ¿no?, del tripartismo clásico, pero además también enriquecido con lo que es la influencia de los stakeholders, de los grupos de presión, de los grupos de influencia, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos en esta mesa representados, en ese ejemplo clásico, pues a Casa África como organización gubernamental, ¿no?, que acoge a una serie de estados que tienen ámbito de influencia en lo que es el ámbito de África. Después tenemos también, por supuesto, a la Dirección General de Trabajo, el Gobierno de Canarias, en relación a lo que es la gobernanza en nuestro territorio. Hay que tener en cuenta también que Casa África es un órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores y, por tanto, pues también la gobernanza desde el punto de vista estatal y autonómico está garantizada. También tenemos la influencia de grupos de opinión, grupos de influencia, ¿no? En el caso de dos personas que nos acompañan, ¿no?, como es Luis Solanel y Ángel Saera, que nos traen sus experiencias desde el punto de vista de su trabajo y desde su trayectoria profesional de integración de jóvenes y también teniendo en cuenta el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. Y después tenemos también, por supuesto, a las universidades, ¿no? Por una parte tenemos a Inmaculada Galván, la profesora Inmaculada Galván, doctora del Departamento de Economía y Dirección de Empresas, y también tenemos en grabación a la profesora doctora Elena Sánchez de la Universidad de La Laguna y por tanto tenemos todas las patas, ¿no?, de esta estructura clásica, ¿no?, del tripartismo, cómo llevamos a cabo una acción tan importante como puede ser el enfoque del trabajo y de un trabajo saludable hacia jóvenes que son el futuro, ¿vale? En ese sentido, yo me he leído el libro Manel, ¿verdad?, y extraigo un párrafo de don Federico
donde habla del futuro de los jóvenes, ¿no? Y es muy importante porque además también hace referencia a los clásicos de la literatura, ¿no? Como es Antonio Machado. Y nos dice, don Federico Mayor, dice, el futuro no puede ser, no debe ser la simple proyección del pasado. Don Antonio Machado nos urge a revisar las lecciones de la historia para descubrir si la descripción del pasado es fiel a los hechos. Pero, por encima de todo, nos apremia a escribir juntos el futuro. La única manera de aplacar el dolor y la memoria de las heridas del pasado es atreverse con constancia e imaginación a recorrer juntos, a conformar juntos, a habitar juntos. Todos diferentes, todos iguales, todos únicos. El tiempo y el espacio que tenemos aún intacto entre nosotros. Es el legado supremo, es la herencia suprema que debemos transmitirle a los jóvenes en valores que supongan la interculturalidad y que supongan la integración de las diferentes formas de ver y de hacer, porque pasamos en el trabajo una tercera parte de nuestra vida, en el mejor de los casos, donde en el tercer mundo es mucho más, es casi la mitad de la vida, y entonces tenemos que transmitir los mejores valores para hacer un trabajo seguro y saludable, digno y decente, como dice la ONU y como dice la OIT, para darle a las nuevas generaciones, a la población venidera, el hecho de que vayamos a seguir manteniendo esos valores. Yo, sin más preámbulo, le doy paso a los diferentes ponentes. Tenemos en hilo a Luis Solanel, que es profesor de FP, ha trabajado en inserción de jóvenes de fracaso escolar y también es integrante de Mieses, y desde el punto de vista de su trayectoria yo creo que nos puede dar una visión también de las barreras que se encuentran para la integración en el ciclo reglado de su formación en los jóvenes que han ido pasando por las organizaciones donde ha estado trabajando. Entonces, buen día, Luis. ¿Podrías explicarnos cuál es tu experiencia en la integración de jóvenes desde el punto de vista de la formación y qué aspectos te han supuesto mayor trascendencia a la hora de poder llegar a ellos? ¿Cómo te has encontrado desde el punto de vista de la población que venía a tus clases y a tus centros y de alguna manera cómo has podido llevar a cabo toda esa formación teniendo en cuenta estos inconvenientes que has tenido para poder llevarlos a una formación que el día de mañana les pueda dar un soporte de valores, de formación, de conocimiento en su integración social y laboral? Sí, bueno, os explico. Yo, los alumnos que me vienen normalmente son alumnos con una sensación de fracaso bastante importante, una percepción de la autoestima muy, muy baja y debido a todo esto, supongo, y además por problemas que tienen también en el entorno, tienen problemas conductuales, ¿no? No son capaces de estar en un aula tranquilos, escuchando, tienen una capacidad de atención muy, muy baja. Muchos de ellos están muy, muy enganchados al teléfono móvil y porque también es su forma de su barrera de salida, ¿no? Por un poco. El tema es que el problema que yo he encontrado con estos alumnos cuando me llegan es que no se les escucha en clase, no se les escucha sus necesidades y tampoco creo que se hable mucho con los familiares para poder intentar reconducirlos, ¿no? Para que se sientan acompañados. Entonces, yo lo que hago cuando vienen es preguntarles primero por qué están allí conmigo y generalmente la pregunta es que por qué son malos, ¿no? Son mala gente, ¿no? Nos llevamos mal, somos mala gente y somos tontos. Y entonces yo les digo que les voy a demostrar durante 9 meses que están equivocados, ¿no? Que son muy listos, que son muy buena gente y que el único problema que tienen es que no se les ha entendido para poder enseñar. Para que podamos enseñar alguna cosa, el alumno tiene que creer en el profesor. Si no, no se puede enseñar nada a ningún alumno. Entonces, planteo esta cuestión a los alumnos y lo que intento después también es hablar con los padres bastante a menudo para hacer el seguimiento del alumno fuera del instituto, porque a veces pues vienen cruzados
y además son muy hipersensibles, expresan muchísimo lo que sienten sin ningún tipo de filtro, y eso a veces, pues, depende del profesor, pues se puede sentir como molesto, ¿no? Es un poco, bajarles el ego a estos alumnos, y como dijo una vez Federico Mayor de Zaragoza, es quitarles el miedo a aprender. Porque he notado que muchas veces cuando estos alumnos tienen una cierta dificultad en el aprendizaje, en seguir una clase o por su propia condición y su falta de autoestima, se echan atrás. Dicen, esto yo no lo puedo aprender. Entonces, como yo no lo puedo aprender, ni lo intentan porque simplemente va en contra de ellos mismos, ¿no? Porque piensan que, bueno, que se demuestra a sí mismo que no son capaces. Por ejemplo, pues el año pasado, pues tuve un alumno en que, bueno, que iba bastante mal en la ESO, que no la terminó, y ahora está haciendo el grado medio, está haciendo ya el segundo curso de grado medio, con notas que van sobre el excelente. Cuando entró a hacer el grado medio de electricidad, me acuerdo que me dijo que aquello era demasiado para él y que no llegaría a Navidad. Y yo le comenté, déjame demostrarte de aquí a Navidad, de septiembre a Navidad, que puedes. Y si no puedes, cambias. Estuve con él, estuve preparando los exámenes, estuve preparando los ejercicios, todas las dudas que él tuviera, se las estaba explicando, y cada vez necesitaba menos mi ayuda. La cuestión es que cuando terminé el primer trimestre, hablé con los profesores y me dijeron que eran uno de los mejores alumnos que habían tenido en el grado medio. Entonces, y eso, pues, también se lo le propuse a los profesores que esa misma información se la dieran al alumno, y esto, pues, claro, aumentó su autoestima. El segundo trimestre ya no necesitó para nada, casi para nada, mi ayuda, y el tercer trimestre lo ha aprobado sin ninguna ayuda. Y ahora está haciendo ya el grado medio con bastante facilidad. Otro caso también que tuvo era un chaval que el año anterior tuvo problemas, incluso se lo acusó bueno, que también es assetjament sexual, acoso sexual a niñas del colegio, y se lo querían eliminar del colegio, lo querían sacar del colegio, pero me lo enviaron a mí al siguiente año. Y bueno, descubrimos que el chaval era brillante en todo lo que era tecnológico, era capaz de arreglar cualquier cosa, era capaz de montar unos circuitos eléctricos de una forma muy profesional, y lo que le costaba era la parte teórica. Pero bueno, me lo fui ganando, y le pregunté qué es lo que ocurrió el año anterior con sus compañeros y compañeras del colegio, y bueno, él me comentó bueno, que estaba raro, que acababa de llegar de otro país, era de Honduras, y que el nivel era muy elevado para él, que no entendía nada, y que los profesores simplemente le castigaban y le iban machacando, por decirlo de una forma. La familia no le daba mucho apoyo. Es un chico que va solo, su madre no lo atiende muy bien, por decirlo de una forma. Bueno, y conmigo pues empatizó, y lo pude corregir. Ahora está haciendo ya el primer curso de grado medio de electricidad, también con los profesores del instituto. Y he notado también, y creo que es bastante importante, que desde el punto de vista de formación, que los profesores, el equipo de profesores tiene que estar muy unido para ese tipo de alumnos. Si los profesores no están unidos, la batalla de un solo profesor con ese tipo de alumnos está casi perdida. Y en ese caso, pues el instituto donde estaba, tanto los profesores de grado medio como los de grado superior, como los que estábamos nosotros en el PFI, que eran los chavales conductuales, estábamos muy complementados, nos comunicábamos continuamente lo que podíamos hacer. Incluso para que los niños no tuvieran un gap muy grande cuando pasan del PFI a un grado medio para continuar estudiando, pues les enviaba de tanto en tanto a hacer clases de grado medio con estos profesores para que vieran ese tipo de profesor cómo serían. Con lo cual reducimos bastante ese espacio, ese gap que hay entre ese tipo de formación y una formación más existente, ¿no? Y luego, evidentemente, hay alumnos que decidieron, y que me lo han comentado, que lo suyo no era estudiar, que no querían estudiar, o que ahora de momento no querían estudiar y que preferían ir a trabajar. Y bueno, otra experiencia que tuve es que, bueno, a alumnos les conseguí trabajo, incluso hicieron las prácticas en una empresa, y cuando terminaron las prácticas les contrataron, y bueno, me
envío fotografías y vídeos que cómo van trabajando, que, bueno, al tema de la prevención de riesgos laborales, que normalmente no lo terminan de ver cuando están en clase. Ahora cuando están en las prácticas y todo esto, pues lo empiezan a valorar más, ¿no? Pero bueno, el objetivo principal mío con estos alumnos es, durante 9 meses, es esto, subir la autoestima y empoderarlos. Y casi podríamos decir que lo conseguimos, casi todos. Nos tenemos bastante bien controlados, las familias la mar de contentas y bueno, en algunos casos he tenido que intervenir, incluso ir a casa de la familia, a casa del paciente del alumno, y irlo a buscar. En el caso, por ejemplo, tengo un gitano que me lo fui a buscar a su casa, porque no venía a clase. Y, y antes de ir yo al colegio, pues pasé por su casa y lo recogí. Y desde entonces, pues vino hasta el final de curso. Es esto, las principales herramientas es escuchar a los alumnos, empatizar y no juzgarlos. Esto es lo principal de todo. No hacer no decir ese alumno no va a terminar, no sabes cómo va a funcionar este alumno. No lo conoces lo suficiente. No sé si te he contestado la pregunta. Perfectamente, Luis. Yo creo que nos has dejado muy bien trazado de alguna manera cuál ha sido tu experiencia. Además, desde un punto de vista esquemático, has tocado casi todos los puntos. Desde el punto de vista de las personas, ¿no?, que se acercan a los programas formativos, su procedencia, también cuál es la trayectoria en el sistema para que de alguna manera se puedan integrar y que puedan hacer un progreso adecuado, ¿no?, a la consecución de objetivos en el que se acercan a ustedes, y también de progreso a sistemas superiores de enseñanza. Y yo creo que en general has trazado de una manera muy clara y evidente cuál ha sido un poco y cuál está siendo tu experiencia. Yo, para después, si te quieres apuntar, porque esto va con retardo, cuál es la trayectoria en el sistema para que de alguna manera se puedan... Sí que dejaría que te pudieras apuntar por ahí qué apoyo recibes de la administración a efectos de los equipos educativos de apoyo. O sea, todo esto hay que hacerlo con profesionales que se dedican a la pedagogía, a la orientación escolar y demás. Y si te parece, te guardas esta pregunta por ahí y la vas elaborando para saber cuál está siendo el eco desde el punto de vista de la administración, ¿vale? Gracias, Luis. Te dejamos ahí, no sé si en streaming o para que puedas ver la siguiente presentación, porque la siguiente va a ser el vídeo del compañero Ángel Saera, que ha sido director de empresas dedicadas al sector metalúrgico, de elaboración y proceso, de maquinaria, las herramientas y demás, dentro de nuestro estado y fuera de nuestro estado. Y ahora en el vídeo verán qué proyectos más inspiradores nos trae desde el punto de vista de su experiencia en otras localizaciones, en otros destinos, donde es muy difícil trabajar, pero verán que, como lo explica él, todos nos iríamos al menos una parte de nuestra vida a trabajar a esos sitios, porque nos enriquecen mucho y nos ponen el foco también en las personas que llegan desde ahí y que vienen con esa problemática. Entonces, por favor, cuando puedas, nos pones el vídeo de Ángel Saera. Gracias. Vale. O sea, el vídeo no lo pueden colgar, ¿no? Vale, pues mire, esto es lo que les decía en el vídeo. Voy a mirar a ver, lo tengo aquí un poquito resumido, como me marcaron que lo hiciese en 9 minutos. Y si me permiten lo voy a leer, porque lo tenía ahí concentrado en estos 9 minutos, para no dejarme ninguna de las anotaciones, ¿vale?
Pues bueno, ante todo agradecerle a Manel Bestatén pues mi incorporación para poder explicarles un poco mis vivencias. Mi trayectoria profesional empezó en el 68, o sea, tal como decía Luis antes, no dejó de ser un poco un fracasado escolar. Empecé con 14 años, tenía una beca en la Universidad de Tarragona, la perdí la beca y con 14 años me puse a trabajar. Trabajé en la calderería, una de las caldererías más importantes de España, Brasac, en la que se fabricaban calderas de cobre, serpentines, depósitos de acero inoxidable, etcétera. Nuestros profesores eran alemanes, eran gente curtida en la calderería y la verdad que aprendimos mucho. Nosotros fuimos pioneros en la utilización de la soldadura TIG, cosa que la gente ya con una cierta edad pues le costaba un poco porque hay que tener buena vista, buen pulso, etcétera, etcétera. Bueno, pues resumiendo esto es que enlazaba un poco todo porque toda esta motivación mía va en que de iniciar el proyecto solo a llegar a tener un máximo de 58 personas, tener ingenieros superiores y técnicos y remarcar que mi objetivo principal era formar a gente que tuviese las características que necesitábamos para la empresa, con una preparación mínima. O sea, que ahí me enlazo con lo que decía Luis. Entonces, en esa formación continua, tanto de mi personal como la mía propia, conozco en uno de estos cursos a un tal Luis Álvarez, que es el presidente de la Fundación Ivo, y en la cual él, en una de las reuniones, nos explica al grupo que había creado una fundación y que el objetivo pues no era tan solo de proporcionarles materiales, etcétera, sino de crear una escuela de oficios en la isla de Ivo, en Mozambique. Esos son en el archipiélago de las Quirimbas, ahí al norte de Mozambique, metido en el Pacífico, una isla. Y bueno, inmediatamente en aquel mismo momento le dije, cuenta conmigo para cuando tú tengas la escuela en funcionamiento. Para ello necesitaban maquinaria, herramientas. Yo ya en ese momento pues estaba bastante, tuve un momento, como os he dicho antes, álgido de trabajadores y gente que me apoyaba en la empresa. Entonces me ofrecí con él cuando tuvo Luis un contenedor en el puerto de Barcelona. Le llevamos cantidad de herramienta que para mí era obsoleta, pero en perfecto estado. Máquinas de soldar, taladros, rodillos de cilindrar, etcétera, etcétera. Los introdujimos en el contenedor, aprovechamos para enviar cantidad de ropa de aquí desde el Baix Penedès. Y una vez que tenían el material en Mozambique, pues ya Luis contactó conmigo para ver cuándo me iba bien. Lo organizamos, dicha colaboración, y me prepararon el viaje y allí que me presenté. Solo en un mundo desconocido. La verdad que la presentación mía allí, en principio, pues era como una especie de eso, supongo que Luis lo entenderá bien, un poco como que viene a enseñarnos aquí. Pero la verdad es que el primer día tuve 8 alumnos, el segundo 10, y a partir del tercero hasta el día que marché, que lloraban a lágrima viva, tuve 48 alumnos, repartidos en diferentes cursos. Yo disfruté muchísimo, pero es que ellos, más si cabe. No sé, hacerme preguntas y os contestaré sobre lo que me queráis comentar. O en todo caso, si me permitís, siguiendo y enlazando también con lo que dice Luis, yo llevo muchos años, porque he estado en la Cámara de Comercio de Tarragona, en el Gremio de Serrallers de Cataluña y en la PIMEC. Y siempre mi mayor lucha ha sido la falta de dignificación de los oficios. Hay que dignificar los oficios y con eso atraemos a mucha juventud, incluida toda esta de Luis, que yo te aseguro que el 100% se enganchan a los oficios. Y para ello
tantísimo dinero que va destinado a las televisiones, podían hacer series, programas, cosas y dignificarlo. ¿Cómo se dignifica? Muy sencillo. Nos gustan las motos, nos gustan los coches, nos gusta cualquier cosa que salga. Pues para hacer eso, aparte de que sí, que hay que el tema de todo lo que estamos hablando, lo que hablaba la mesa anterior, ¿no? Pero es que se necesitan manos. ¿Quién no necesita un carpintero? ¿Quién no necesita un cerrajero? ¿Quién no necesita...? Es necesidad social. Pero para eso tienes que hacer un atractivo. Tú no puedes inculcar a la gente ahí a que lleve las manos sucias cuando los señores abogados van con corbata y con maletín, o los señores X de X, etcétera, etcétera. Ahora que me perdonen los abogados. Pero si tú dignificas y tú sacas a esa persona con las manos manchadas, le tienes un buen vestuario en el cual se puede poner hasta corbata si lo desea, sale perfectamente vestido, coges un buen coche porque tienen sus buenos sueldos, aquellos que tienen su oficio, más de lo que algunos se puedan imaginar, y etcétera, etcétera. Y para mí es vital. Y llevo 42 años diciéndolo, no lo veo por ningún sitio. Y he visto utilizar los medios en muchas cosas que hemos querido cambiar en la sociedad y se han conseguido, pero no he visto jamás lo que os repito, dignificar los oficios. Es machacar y machacar y machacar. Y sobre todo, pues respetar un poco a los autónomos y ya no te digo nada a los emprendedores. Hay que llevarlos en bandeja. Ángel, Esos son la punta de lanza de todo. ¿Cómo Ángel, queremos repartir riqueza si no somos capaces de crearla? Vamos, no sé. Ángel, Bueno, perdonadme, Manel ya me conoce un poco. Me pongo a disposición. Preguntarme si queréis lo que, a ver si os puedo responder. ha llegado fuerte y claro tu mensaje y te rogaría por favor que te guardaras la respuesta a una pregunta que voy a dejar en el aire para que contestes después, y es, ¿en qué grado en este proceso? Es que no oigo nada yo, ¿eh? Yo ahora te oigo, ¿eh? Sí. Venga, tomo nota. Repito, Ángel, nos ha llegado de manera contundente tu mensaje de cara a la dignificación de las profesiones, de los oficios, y sí que nos gustaría que te guardaras la respuesta para una pregunta que voy a dejar en el aire para responderla después en el breve turno de preguntas y respuestas que vamos a tener. Y es, ¿en qué sentido has visto tú que este proceso transformador de poder... Venga, tomo nota. ¿En qué medida toda esta cultura de los oficios y demás, cuando la llevamos a otros destinos, a otros pueblos, cómo lo asimilan, ¿no? Esas personas en esos destinos? Y además también, si tienes experiencia de cómo personas que han venido de otros destinos, cuando han llegado a nuestra cultura, se han incorporado plenamente a los oficios, como hacen la inmensa mayoría de profesionales que están enriqueciendo nuestro mercado laboral. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que a mí me gustaría dejar ahí, para que si quieres la elabores y la respondas brevemente, porque iremos a un turno de respuestas muy breve, ¿vale? Entonces, gracias Ángel, y pasamos al siguiente ponente, donde nos habla Joan Tussell Prats, que es el jefe del área de medios de comunicación de Casa África, que como les decía antes, es una de las patas gubernamentales en materia de trabajo con otras comunidades orientadas en este caso a África, y de alguna manera nos va a hacer una
una ponencia, una introducción a qué es Casa África, porque creo que es una gran desconocida, y de alguna manera cuáles son los proyectos que van dirigidos, ¿no?, en el ámbito geográfico más cercano a otras culturas y a otras poblaciones, y sobre todo también en el trabajo que se hace con jóvenes desde el punto de vista de las posibilidades de trabajo y de vida digna y decente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todas. A los organizadores del Congreso, agradecerles muchísimo haber contado con Casa África y darnos esta oportunidad de explicar quiénes somos. De hecho, estamos a 150 metros de aquí y es muy posible que muchos de los alumnos de esta universidad no se hayan aún en ocasiones acercado a ver qué hacemos y cómo desplegamos nuestra actividad. Nosotros somos una institución de diplomacia pública estructurada en forma de un consorcio en el que participan principalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas. Casa África forma parte de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Somos hermanos de Casa América, que está ahí en el centro de Madrid, Casa Árabe, que tiene una sede en Madrid y en Córdoba, Casa Asia en Barcelona, Casa Mediterráneo en Alicante. Bueno, hace casi 20 años ya, 18, el año que viene ya empezamos a preparar el 20 aniversario, se decidió, además estamos hablando del año 2006, la inauguración de Casa África fue en 2007, si recuerdan, entre 2006 y 2008 fue la llamada crisis de los cayucos en Canarias, en un año en el que llegaron 30 y pico mil personas, si no recuerdo mal, en un fenómeno que si bien habían ido llegando pateras desde a Fuerteventura, si recuerdan, en años anteriores fue un fenómeno, digamos, masivo o de cifras muy grandes a los que no estábamos acostumbrados, a los que no sabíamos entender las causas y qué estaba pasando, y se entendió que una institución como Casa África tenía todo el sentido desplegarla en Canarias. Obviamente no hace falta explicar que Canarias es geográficamente africana, entonces tenía todo el sentido del mundo, además por la relación histórica del archipiélago con el continente africano, que estemos donde estamos, ¿no? Entonces, lo principal es que Casa África es una institución de diplomacia pública. Esto es a veces complicado de explicar porque si les digo que en el ámbito de la migración no tenemos ninguna competencia, pues es así, no tenemos ninguna competencia directa ni en las llegadas, ni en la gestión de la gente que está aquí, ni en la temática de los menores, pero nuestra misión es generar actividad y generar relaciones con los países vecinos. La diplomacia tradicional del traje y la corbata es útil para relacionarse en los países, pero España se ha dotado de estas herramientas que son las casas para poder tener una manera más amable de entablar relaciones con los países y además, sobre todo, también para sensibilizar aquí en nuestro país de conocer más y mejor el continente africano. Muy rápidamente, ahora hay que actualizar el Panda y esto... Te lo puedes saltar, ¿no? Sí, a ver, sí, vale. Muy rápidamente, la Casa tiene un plan estratégico trianual que ahora este año estrenamos para los próximos 3 años. Nos basamos en nuestra manera de trabajar, se basa en los principios del llamado Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros somos esta pata de diplomacia pública. Seguimos los principios de la Agenda 2030, de la Agenda 2063 de la Unión Africana, con la que también tenemos relación, y tenemos este plan estratégico trianual y además un plan anual de actuación en el que vamos desarrollando todas las actividades. Todo lo que hacemos intentamos que tenga un sentido a través de unas prioridades temáticas. En el anterior plan nos habíamos centrado en migraciones, cambio climático y género, y este nuevo plan hemos estructurado un poco más. Están pasando cosas muy rápidamente y muy
interesantes y apasionantes en el continente africano. Sí que en este nuevo plan estamos hablando mucho y haciendo mucha temática de gobernanza y geopolítica. Segunda área de desarrollo social y económico sostenible. Esta tarde estará mi compañera Llurena en una de las mesas. Hablamos mucho de cambio climático y transición energética, de migraciones, obviamente, y de igualdad y diversidad. Los objetivos de la diplomacia pública, como les decía antes, principalmente dos: mejorar el conocimiento mutuo, que España se conozca mejor en África y que aquí los españoles también entendamos, conozcamos un poquito más y mejor África. Hacemos mucha diplomacia cultural, es fundamental, porque a través de la cultura es la mejor manera de conocernos y entendernos. Hacemos eventos, publicaciones. El año pasado estuvimos cerca de los 250 eventos. Si sumamos publicaciones, todo tipo de colaboraciones escritas, digamos, alcanzamos las 500 y pico, 600 actividades al año. Somos solo un equipo de 20 personas, pero yo creo que con un presupuesto muy pequeñito, pero creo que el conocimiento de Casa África en los países africanos y entendemos también la ciudadanía canaria, pues es cada vez mayor. Hoy estamos aquí para hablar de la integración, de la convivencia, y en ese ámbito nosotros en el área de cultura y educación, hoy represento yo aquí a Ángeles Jurado, la jefa del área que tenía que venir, pero estaba en una reunión en el Gobierno de Canarias. Nuestro proyecto estrella desde hace 13 años se llama Enseñar África. Es un proyecto en el que, en una colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ahora mismo en alianza con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se generaron unas unidades didácticas se empezaron a trabajar hace 15 años por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con universidades africanas. Es decir, se trataba de generar unas unidades didácticas para estudiantes de secundaria con el objetivo de generar contenido didáctico para que profesores de secundaria pudieran implantar en sus asignaturas contenido africano. Usted sabe que es muy complicado alterar el currículum y las leyes y tal. Entonces, la fórmula que encontramos es generar contenido para que cualquier profesor de secundaria en cualquier asignatura pudiera decir: vamos a generar una semana de contenido, 2 semanas de contenido africano. Entonces, tenemos esas unidades didácticas en naturaleza y un montón de profesores de francés que las están utilizando, en literatura, cualquier ámbito, ¿no? Ha sido un proyecto súper bonito de ir implantando a lo largo de los años y además que ha evolucionado muchísimo. Recordamos los primeros 2 años de los trabajos que nos llegaban de los centros que se apuntaban al proyecto, en que solo veíamos puestas de sol, leones, leopardos, y eso ahora ha cambiado muchísimo. Nos llegan trabajos de alumnos de secundaria sobre científicas africanas, premios Nobel, es decir, ver África de otra manera a la que siempre este estereotipo de condena y de tal llevábamos arrastrando, ¿no? Que digamos que estábamos un poco cansados de esa visión, y están llegando trabajos espectaculares de los centros. Como ven aquí en la infografía que hemos elaborado, han participado ya hasta 200 centros de secundaria y primaria, incluso de adultos. También, por ejemplo, han estado en los últimos años el Centro Penitenciario de Salto Negro vinculado, haciendo trabajar también a los alumnos contenido africano. Como ven también ahí, la evolución del número de centros participantes ha ido creciendo. El año pasado fueron hasta 66 centros. Es complicado siempre hacer un cálculo de cuántos alumnos han pasado por el contenido de Enseñar África, pero no creo que nos equivoquemos si decimos que entre 30 y 40.000 alumnos canarios en estos años han tocado en algún momento temáticas de nuestras unidades didácticas. Y bueno, es un proyecto del que estamos súper orgullosos, sobre todo nos da esa capacidad de explicar África huyendo de esos estereotipos, ¿no?
Ha llegado a las 7 Islas Canarias, además, en centros de todas y cada una de las islas, y bueno, estamos muy, muy contentos. Obviamente, hoy hablamos de juventud, de integración. Tengamos en cuenta que el 70% de la población del continente africano tiene menos de 30 años. Y además ahora mismo en una proyección demográfica de un crecimiento exponencial. Ahora mismo se calcula que uno de cada 6 habitantes del planeta vive en África. En 2050 van a ser 1 de cada 4 y en 2100 va a ser 1 de cada 3. Es decir, la población crece y encima una población cada vez más joven, urbana, con una fuerza tremenda de emprendimiento y de actividad de las mujeres, con más formación, con cada vez más impacto de la tecnología, es decir, muy, muy lejos de lo que seguramente la gran mayoría de jóvenes nuestros piensan que está ahora mismo pasando en el continente africano, y que a través de proyectos como este Enseñar África, en muchísimas iniciativas que ha habido intercambio de correspondencia entre centros de Senegal, por ejemplo, y de Canarias, los chiquillos decían es que son iguales, es decir, tienen las mismas inquietudes, escuchan la misma música, conocen lo que nosotros, es decir, solo nos separa el avión o el mar, ¿no?, en este caso. O sea que, bueno, es un proyecto que, como les digo, del que estamos súper orgullosos, en colaboración con el Gobierno de Canarias y las universidades. El proyecto en el que se coordina la integración de los profesores cada año tiene varios encuentros isla por isla en el que se reúnen los centros para exponer sus trabajos, hacer presentaciones, súper bonitos siempre. Alrededor de la semana del Día de África, en mayo, que Casa África celebra un programa de actividades que se llama África Vive, siempre hacemos una presentación de los mejores trabajos de Enseñar África. Ahora mismo, si se acercan a Casa África, hay una sala en que pueden ver los mejores trabajos del curso pasado. Y bueno, en ese ámbito ya le digo que hemos trabajado mucho. Yo en Casa África llevo la parte de medios de comunicación y en esa parte el área de migraciones también de programar actividades en el ámbito migratorio también me corresponde. Uno de los proyectos que tenemos alrededor de la sensibilización y de los jóvenes es que hemos montado ya en muchas ocasiones unos talleres, en los últimos años, unos talleres de sensibilización sobre el tema de la desinformación y de cómo los estudiantes, los chavales, reciben una cantidad de discurso de odio y contenido racista y xenófobo a través de sus teléfonos móviles. Es un proyecto que hemos hecho en alianza con la gente de Maldita.es, especialistas en el ámbito de la desinformación, y que está funcionando muy bien. No solo porque los estamos haciendo con alumnos de secundaria aquí en centros de Gran Canaria, hemos estado también en Fuerteventura, el año próximo la idea es estar en Gran Canaria y en Tenerife, sino que también lo estamos intentando llevar a colectivos profesionales. Este año lo hicimos, en este caso Benaí, con la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Hicimos también una sesión súper interesante con policías locales, autonómicos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un poco para que adquieran el conocimiento de cómo afrontar una sesión con gente joven, explicándoles cómo a través de los móviles entra el discurso de odio y la xenofobia, que obviamente es altísimamente preocupante. La gente de Maldita siempre nos cuenta que ahora mismo posiblemente el 70% de lo que los chavales reciben en el móvil que sea desinformación va orientada al tema racista y xenófobo. Es lo principal que ahora mismo se mueve en redes, el odio, el discurso contra el diferente, ¿no? Ya les decía que no tenemos competencias directas en el ámbito migratorio, pero lo que hemos tratado de hacer es que Casa África sea una especie de punto de encuentro en Canarias de este fenómeno, un sitio de estudio en el que todo el mundo pueda venir,
Hemos acogido cantidad de actividades, hemos montado sensibilizaciones tanto aquí como en África. El año pasado, por ejemplo, presentamos en Senegal un documental de un actor senegalés afincado en España, advirtiendo un poco de los peligros de la ruta migratoria. Pudimos entender cómo se recibe también ese tipo de discurso en Senegal. Hemos organizado, hemos acogido desde reuniones de ACNUR, UNICEF, hemos hablado mucho de narrativa migratoria, cómo el periodismo aborda el fenómeno migratorio, cómo los convierte en una especie de masa sin nombres y apellidos, en el que se convierten simplemente en cifras de llegados, 3 pateras, 4 pateras, 2 muertos, y obvia completamente las historias personales, intentar profundizar en las causas de por qué está ocurriendo el fenómeno migratorio. Fíjense que siempre intentamos hablar de fenómeno, nunca de problema, y que eso para nosotros es fundamental. No me voy a extender mucho más porque ya estoy. Pero abierto a cualquier pregunta y sobre todo recordarles que estamos aquí a 150 metros y que el próximo jueves inauguramos una exposición súper bonita de un dibujante de cómic ecuatoguineano que ha colaborado con la escuela de diseño de Gran Canaria y va a ser muy, muy chula. O sea que vengan, visiten Casa África y conózcannos porque yo creo que es muy, muy útil. Muchas gracias por el ofrecimiento. Muchas gracias por el ofrecimiento, Joan. Yo creo que has hecho un repaso bastante clarificador. Nos has abierto puertas y ventanas de Casa África como paso a ver África de otra manera. Y yo creo que en ese sentido la invitación que hace a pasar por Casa África, yo la recomiendo porque he estado muchas veces y merece mucho la pena, tanto en formación como en exposiciones y demás. Desde el punto de vista de las preguntas que dejo en el aire, sí que me gustaría que tuvieras en cuenta y en consideración que nos abrieras un poco brevemente las ideas sobre cuál es el nivel de demanda que hay en otros países, ¿no?, del ámbito de Casa África, y para pedir programas de colaboración, de cooperación y demás orientados al tema laboral y al tema también de convivencia, ¿no? Entonces, si nos puedes después, si nos da tiempo de poder abrir un pequeño turno, que nos dieras algunas pinceladas sobre esto, ¿de acuerdo? Y sin más dilación, pasamos a la exposición de la compañera Inmaculada Galván, profesora doctora del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Facultad de Turismo, Economía, Turismo y Empresariales, y que en este caso se acerca a nosotros. En este caso, gracias Manel, en este caso llega hasta nosotros como codirectora de la Cátedra Universitaria Economía Social. Ellos están trabajando bastante en todo lo que supone la inserción laboral, profesional de jóvenes en Canarias, además con otras instituciones, y de alguna manera la trayectoria y experiencia de ellas es bastante interesante para ver otra forma de abordaje desde el punto de vista de las universidades, ¿no? Entonces, Inmaculada, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, al mediodía a todos y a todas. Antes que nada, aunque vamos mal de tiempo, ya lo sé, dar las gracias a ICASEL, a Mieses Global y a la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas, por haber pensado en nuestra cátedra universitaria de Economía Social para participar en este foro de desarrollo sostenible,
y saludable, porque uno de nuestros objetivos, como bien ha dicho el moderador, pues la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de una financiación del Cabildo Insular de Gran Canaria, que de este año, en enero del 2025, pues ha creado una cátedra universitaria de Economía Social, en la que cuyo objetivo es divulgar, y lo digo 3 veces, como medio para un altavoz, para explicar lo que es la economía social y por qué las entidades de economía social caben perfectamente en este foro y en esta mesa de integración de jóvenes, integración social y solidaridad multicultural. Lo primero que voy a hacer es plantearles qué es economía social. Economía social tiene la ley hay 3/9 del 2022 que salió es una ley autonómica de Canarias, y lo que pasa es que la economía social es la gran desconocida. Parece que siempre la economía social es la alternativa a la economía tradicional. Cada vez que vamos a intentar explicar, lo que hacemos es ceñirnos a la ley y decir: las entidades de economía social son entidades con actividad económica, y lo tienen ahí subrayado en negrita, y empresariales. Pero esas entidades, que sí tienen que ser rentables y sostenibles, persiguen el interés colectivo de las personas que las integran y el interés general económico y social, o ambos. Una de las primeras diapositivas que yo establezco o presento cuando vamos a los centros de formación, lo que digo es: ¿y esto en qué se diferencia de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues estamos hablando de entidades y empresas que existen como las cooperativas de mitad del siglo XIX. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos que hacer, si impulsamos la economía social, pues veremos que será una herramienta tractora de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos pues 5 añitos para conseguirlos, ¿no? Les he puesto ahí, que no se ve, pero simplemente para que sepan que para crear una entidad de economía social no es que alguien que sea bueno, solidario y medioambientalmente sostenible pues quiere montar una empresa y entonces monta una empresa de economía social, sino que la propia norma te dice cuáles son los principios fundadores y fundamentales que tiene que tener una entidad de economía social. Las entidades de economía social, dentro de sus estatutos, tienen que reconocer la primacía de las personas frente a la rentabilidad del capital. ¿Esto qué significa? ¿Que la entidad no va a ser rentable? Sí, va a ser rentable y sostenible, pero en circunstancias adversas pues habrá que dar prioridad a las personas. Por ejemplo, en la pandemia, con la crisis del COVID, pues todas las entidades de economía social fueron las que mantuvieron la mayoría de los puestos de trabajo, decidieron disminuir los sueldos de las trabajadoras y de los trabajadores cooperativistas o socias y socios de las entidades, pero la entidad y la empresa siguió funcionando y no se cerraron ni se perdieron puestos de trabajo. En la primacía de las personas, lo que hablamos es de que existe además un compromiso con el territorio, por eso son sostenibles. Dentro de tus principios fundamentales te comprometes a tener una localización y un vínculo territorial y una kilómetro cero, que parece que ahora es lo que las empresas que consumen kilómetro cero pues son sostenibles. Pues efectivamente, dentro de la economía social, las empresas en sus principios fundamentales tienen que estar ancladas al territorio y conseguir un desarrollo del territorio tanto económico como social. Otro de los principios fundamentales que tiene que ver con lo de la mesa es que se exige que haya solidaridad y equidad interna, ¿vale? Y además también las empresas de economía social y las entidades de economía social tienen que tener igualdad de género y participación equitativa de hombres y mujeres o personas no binarias, pero equitativas dentro de las entidades. Con lo cual es algo que funciona desde el siglo XIX, es algo que está en los principios fundamentales de las leyes y son entidades que conocemos todos. Son las cooperativas, las sociedades laborales, las fundaciones y asociaciones, las sociedades, empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores tan importantes para Canarias,
y cualquiera sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares que están establecidas en la ley. ¿Eso qué significa? Bueno, pues cuando hablaba Ángel Saera de los autónomos y de las empresas que generan empleo y que son sostenibles, pues a lo mejor hay que plantearse que hay una forma de trabajar juntos en una idea empresarial y eso tiene una forma de economía social. Y entonces, cuando te sientas a hacer los estatutos y a establecer cuáles serían los principios fundamentales, pues entonces ya te das cuenta de que es una empresa sostenible, solidaria y que además opta por la inclusión y la integración desde sus estatutos. Aquí le tenía un par de gráficos establecidos del mapa de situación de los jóvenes en el mercado de trabajo de la economía social. Y si ven ahí, pues en la economía social los jóvenes trabajan sobre todo en servicios sociales, en servicios educativos y actividades artísticas y recreativas y de entretenimiento. Eso significa que si hacemos un barrido por las entidades y las empresas que se dedican a estos sectores, seguramente serán cooperativas, sociedades laborales y hay muchísimas empresas de inserción que en este momento están funcionando en esos ámbitos. Si nos vamos al perfil, las personas que trabajan en empresas de economía social son mujeres con titulación universitaria, la mayoría sin discapacidad reconocida, cuyo lugar de nacimiento es España, con las comunidades residentes en comunidades autónomas con mayor población y que están vinculadas al territorio en que se considera gran ciudad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues porque hay un movimiento de integración con respecto a empresas de economía social que normalmente está liderado por mujeres. Si analizamos el impacto socioeconómico de los principios de la economía social en España, que esto lo hace CEPES en un informe anual, pues una de las conclusiones que se saca es que las empresas de economía social tienen una mayor disposición para ofrecer primeras oportunidades laborales a aquellas personas que no tienen experiencia previa. Y ahí es donde tenemos la inserción de la juventud, donde realmente se puede conseguir que si no tienes experiencia previa, pero como se prima a la persona por encima del capital, incluso existe dentro de las propias cooperativas un fondo obligatorio que se llama Fondo de Formación y Educación, donde los jóvenes en formación pueden empezar a tener una experiencia previa y a raíz de ahí, bueno, pues saltar a otra forma laboral, ¿vale? Las empresas de economía social generan empleo más inclusivo y siempre se han dedicado a colectivos con menores niveles de empleabilidad. Por lo tanto, las entidades de economía social sí promueven la integración social y la integración de los jóvenes en situaciones de riesgo. Aquí ponía un poco unos datos de cuáles son el peso de las entidades de economía social en Canarias. Hay 3.638 entidades a día de hoy, según OBECAN, que es el Observatorio de Empleo de Canarias, y vemos que Tenerife es la isla mayoritaria donde existen entidades de economía social. El sector primario en Tenerife, sobre todo, está formado por entidades cooperativas, agrarias y trabajan de esa forma. En cambio, en la provincia de Las Palmas, formada por la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, vemos que Gran Canaria está muy por debajo y que no existe esa cultura de entidad de economía social. Por eso aparece nuestra cátedra y por eso tenemos que mover en esta provincia de Las Palmas esa forma de generar economía y esa forma de generar empleo. Y cogiendo los datos del 2023 y del 2024, no sé si se ve el ratón, ¿sí se ve? Sí se ve. Lo que me gustaría es que se fijaran en esta parte de aquí. El 19,78% de los empleados o socios comunitarios o socios cooperativistas o socios de las sociedades laborales o empleados de las empresas de inserción son jóvenes en el 2023, pero en el 2024 sube dentro de las entidades de economía social a un 21,71%. Una de las entidades que está creciendo muchísimo dentro de la economía social son las empresas de inserción,
Son empresas que generan itinerarios para personas o para jóvenes, como decía Luis Solel o Ángel Saera, personas con baja autoestima, personas que están en la edad de juventud, pero con un peligro de exclusión muy alto, y las empresas de inserción generan un itinerario de inserción, generan un vínculo y un crecimiento de la valía de esa persona, porque todos tenemos la cultura de que el trabajo dignifica. Eso significa que si no trabajo y soy joven, pues no soy digno. Y eso hace que tu autoestima y tu inserción sea peor. Y en cambio, las empresas de inserción en Canarias están consiguiendo que el 21% de los trabajadores sean jóvenes. Y simplemente termino con un caso de éxito. Aquí en Gran Canaria, la única empresa de inserción que se ha podido crear, sobre todo es por las trabas administrativas, también lo tengo que decir, si aquí hay autoridades, las trabas administrativas a este tipo de entidades no son tan, bueno, pues son bastante amplias, pero sí es verdad que hay un caso de éxito en Canarias que se llama Bioin Canarias, es una empresa aquí de Gran Canaria, por eso la pongo, porque es una de las que está tractora tirando el carro, y es una empresa que se dedica a las reformas y a los mantenimientos de viviendas, y lo que hace es contratar a personas, a migrantes, jóvenes adultos que están en ese limbo de acabo de cumplir 18 años, ya soy adulto, ya no estoy dentro del sistema, y lo que hace es insertar a jóvenes adultos, darle una profesión, dignificar esa profesión, como decía Ángel Saera, y lo que hacen es estar funcionando muy bien en esa integración de jóvenes multiculturales, ¿vale? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la interculturalidad y la multiculturalidad se vive dentro de las entidades de economía social porque se trabaja la solidaridad interna dentro de los estatutos. Y por mi parte nada más, les dejo ahí el nombre, búsquenlo en internet, Bioin Canarias, y cualquier duda, cualquier información que quieran sobre este tema, pues verán que soy un poco apasionada, pero simplemente quiero decir unas palabras de Paqui Díaz Ferrer, que es la jefa de sección del Registro de Cooperativas de Canarias. Es una conversa a la economía social, como yo la llamo, y lo que siempre dice es: las empresas de economía social y las cooperativas no es que sean buenistas, es que son empresas coherentes, inclusivas y sostenibles, pero significativamente distintas a las empresas mercantiles. Por mi parte, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Isma, por la concreción y sobre todo por el reflejo tan apasionado que has hecho sobre esa parte de la economía que es una parte emergente, pero que tiene mucha importancia porque arraiga en la base de la sociedad desde el punto de vista económico y de alguna manera trae a colación una realidad constante como es la de los jóvenes que poco a poco se tienen que ir abriendo paso en esta nueva economía social. Y yo dejo una pregunta en el aire. La dejo ahí en el aire. Y es, desde el punto de vista del resto de agentes sociales y económicos, ¿qué apoyos, ¿no?, desde el punto de vista de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sociales, se está viendo, ¿no?, este apoyo, ¿no?, a que la economía social, ¿no?, y que los jóvenes se vayan incorporando con una nueva visión en todo? O sea, desde el punto, aquí has puesto un ejemplo, pero también en otros, como puede ser la inteligencia artificial o el desarrollo de productos informáticos y demás. Esa pregunta la dejo ahí, pero ahora vamos a dar paso a la propuesta de Elena Sánchez, que nos habla desde la Universidad de La Laguna y nos muestra su experiencia, la de ella y la de la Universidad de La Laguna, en materia de defensa jurídica, de apoyo a favorecer los derechos de personas que requieren, ¿no?, de un apoyo, ¿no?, en su vida social y laboral a la llegada a Canarias. Entonces, si quieres. Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Sánchez Jordán y soy profesora de la Universidad de La Laguna.
Estoy aquí esta mañana de manera virtual y no presencialmente porque coincidía con un compromiso anterior que no podía cambiar. Pero quería dar las gracias a Asunción y al resto de personas que conforman la organización de estas jornadas por darnos la oportunidad de estar presente. Yo simplemente me voy a limitar a presentar rápidamente en qué consiste este proyecto, que se viene desarrollando en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna desde el curso 2019-2020. Se trata de un proyecto que tiene por objeto permitir que nuestro alumnado realice sus prácticas externas mediante la metodología que se llama de aprendizaje por servicio. Es decir, el alumnado va a aprender, va a practicar en este caso el derecho, prestando un servicio a personas que lo necesitan y que lo demandan. Como les decía, esto surge en el 2019-2020 en el contexto de la pandemia, en el que era muy difícil encontrar empresas en las que el alumnado pudiera hacer esas prácticas que son necesarias para poder titular, para poder obtener el grado. Y se me ocurrió, junto con algunas muy buenas estudiantes de ese último año, inventarnos algún mecanismo para ayudar de alguna manera a los colectivos vulnerables que se estaban viendo muy afectados en el COVID. Y entonces lo que hicimos fue formar un pequeño grupo con el alumnado interesado, que se aprendió las principales medidas que había aprobado el gobierno en ese periodo e hicieron unos pequeños PowerPoint que exponían a colectivos vulnerables, que en este caso fue un colectivo de mujeres gitanas que vivían en La Laguna, que necesitaba información sobre renta canaria de inserción, ingreso mínimo vital, prórroga de arrendamientos, etc. En los años siguientes, una vez que habíamos cubierto las necesidades de estas mujeres, nos centramos por un lado en el colectivo de personas migrantes, porque como saben, a partir de 2020 se produjo la masiva llegada de cayucos, y nos centramos también en las personas con discapacidad porque en 2021 hubo una modificación muy importante del Código Civil que hacía necesario que alguien formado prestara esa, digamos, ayuda básica a las personas con discapacidad para explicarles el cambio de sistema. En los 3 últimos años, sin embargo, nos hemos centrado en el colectivo de migrantes porque es un colectivo muy amplio, con muchísimas necesidades, y lo organizamos basándonos en 3 ejes. Por un lado tenemos a la asociación Aquí Estamos Migrando, que luego les presentará su presidente, que es quien nos trae a las personas usuarias a la Facultad de Derecho. Por otro lado tenemos a las personas tutoras, que son abogados y abogadas expertas en extranjería, y vamos a tener a un representante, un recién abogado que fue además estudiante que participó en Informa, y en tercer lugar tenemos al alumnado que hace sus prácticas externas en Informa. Como les digo, esas son las 3 patas en las que se apoya el proyecto, y lo que sucede es que 3 o 4 días a la semana la asociación Aquí Estamos trae a las personas migrantes a la Facultad de Derecho, y grupitos de estudiantes tutorizados por esos abogados y abogadas expertos en extranjería le prestan esa información básica a las personas que lo demandan. Yo lo que tengo que decir es que ha sido un gran éxito desde el punto de vista del aprendizaje, porque todas las memorias de mis estudiantes de estos años han puesto de manifiesto que han aprendido un montón y que se sienten muy satisfechas. Así que nada, tenía que ser muy breve, espero haber cumplido con lo que se esperaba, y les doy de nuevo las gracias por el interés. Soy de Senegal, soy el presidente de Aquí Estamos Migrando. Aquí Estamos Migrando se fundió en el 2021, cuando llegaba mucha migrantes y vimos que había necesidades, y entonces nosotros nos enfocamos bastante en el tema de la alfabetización y la regularización de los chicos, porque si un inmigrante viene a un país que no entiende el idioma, para la integración es muy difícil, como mi caso, porque llego hace 19 años, me pasó lo mismo. Entonces lo que me pasó no quiero que lo pasen mis amigos, entonces creamos la asociación para ayudarlo, para apoyarlo. Y entonces la asociación cuando se creó, en principio era recoger de ropa, era una cosa muy necesaria. Después vamos viendo que la necesidad de la alfabetización, como hablé antes,
y la regularización. Entonces llegó un momento que nos unimos con la Universidad de La Laguna, donde nació un proyecto que se llama Proyecto Informa, donde los alumnos de Derecho hacen una práctica externa con la asociación. Asesoramos a migrantes, todo tipo de migrantes, no solo africanos, y todo el mundo que tenga necesidad, porque hay mucha gente que viene en situación vulnerable y tienen problemas económica también. Entonces, el proyecto Informa se enfoca a ayudarle a su regularización. Y entonces vimos muy importante que hay muchos chicos que en día de hoy se han regularizado, han estado integrados gracias al proyecto Informa y gracias a la asociación Aquí Estamos Migrando, que estamos trabajando con la Universidad de La Laguna, con gente abogada de derecho muy metido en ese tema. La verdad que una ventaja, y ojalá que haya más proyectos Informa en todas las universidades en toda España. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Eduardo Vestido Castilla. Les doy las gracias por invitarme a participar en esta pequeña presentación de nuestro proyecto, el proyecto Informa, y solo me gustaría trasladarles que, bueno, yo fui alumno voluntario del proyecto Informa y la experiencia fue realmente positiva. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas en el segundo cuatrimestre de la carrera de Derecho, me enteré de que existía este proyecto que se realizaba en la facultad de mi universidad, la Universidad de La Laguna, y decidí dedicar el tiempo libre que me quedaba cuando realizaba mis prácticas curriculares en un despacho de abogados en integrarme con el resto de alumnado que sí que estaba realizando las prácticas curriculares de la carrera en el proyecto Informa, y ayudar y asesorar a personas que estaban en busca de información jurídica en relación con la situación legal que tenían aquí en España. El proyecto Informa tiene una gran ventaja que permite a los alumnos que se encuentran inmersos en él aprender y adquirir una serie de habilidades que de otra manera no pueden llegar a nuestra formación desde la carrera. Por un lado es el acceder a personas usuarias que nos están contando sus problemas con el vocabulario con el que saben gestionar o que saben trasladar, y nosotros tenemos que traducir esa información no jurídica en una información jurídica y tener la capacidad de trasladarlo a nuestros conocimientos para darle una solución a un problema que se presenta con una trascendencia jurídica enorme, que es la regularización de la situación de residencia de las personas en España. Además, aparte de esta capacidad y estabilidad que se adquiere actuando directamente con las personas, también se llega a un conocimiento que de otra manera en los planes de estudios no está previsto, al menos en la Universidad de La Laguna, en la carrera de Derecho, que es el conocimiento en materia de Derecho de Extranjería. Este tipo de conocimiento actualmente en España solo se adquiere a través de estudios de posgrado. La Universidad de La Laguna, a través del proyecto Informa, está incidiendo en un conocimiento especializado en Derecho de Extranjería, gracias a que también tenemos la colaboración de diferentes abogados especializados en extranjería que tutorizan a los alumnos y alumnas para realizar esta actividad de información jurídica y de atendimiento a los usuarios y usuarias. Actualmente yo me encuentro realizando voluntariado también en el proyecto Informa, pero ya no como estudiante, sino como abogado. Y entonces, una vez que yo adquirí ese conocimiento como alumno, ahora me encuentro intentar transferir ese conocimiento a otros alumnos y alumnas que se encuentran haciendo las prácticas. Por lo tanto, para mí es como cerrar un ciclo en el que entré siendo una persona que casi no entendía de Derecho de Extranjería a convertirme en un profesional que puede ser que se dedique especializadamente al Derecho de Extranjería. Para mí el proyecto Informa ha supuesto un antes y un después, y creo que para muchos alumnos y alumnas y también para personas, usuarias y usuarios, también puede suponer un gran impacto en sus vidas, tanto personales como académicas o profesionales. Por lo tanto, estoy siempre estaré muy agradecido al proyecto Informa por ello. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que ha sido tan rica la exposición de cada uno de los ponentes que nos deja muchas preguntas en el aire, pero también muchos aspectos
para poder acercarse a esos foros, a esas palestras, a abrir esas ventanas y puertas para poder profundizar más en la actividad que lleva a cabo cada uno, ¿no? Yo simplemente voy a hacer algunas marcas, ¿no?, sobre lo que nos han transmitido los diferentes ponentes y poder dar una especie de cierre, ¿no?, a esta mesa para tener una visión integradora de la experiencia de cada uno, ¿no? Por una parte, en el caso de Lluís, tener en cuenta lo que nos ha querido transmitir sobre la integración del alumnado y las familias, ¿no?, en el círculo educativo, para poder hacer que esa educación y ese proceso formativo sea más rico. También tener en cuenta la evolución del alumnado y el seguimiento del itinerario, que en esto coincide en algo con lo que ya habíamos hablado en otro momento con Inmaculada Galván, que ellos se encargan de hacer seguimiento del itinerario, ¿no?, del alumnado que sigue estos programas de inserción. También que hay que tener en cuenta, como decía Lluís, que el seguimiento sea integral a nivel formativo y educativo y afectivo también. Ángel nos ha transmitido una visión clara y profunda sobre que hay que establecer en todos estos programas un apoyo mayor a los profesionales y a los autónomos para ofrecer atractivos, ¿no?, a los jóvenes, para que no sea una alternativa no, es otro camino, es otro circuito, ¿no?, de formación y progresión personal y profesional, ¿no? Después también, desde el punto de vista de lo que nos ha querido transmitir Joan Tussell y Casa África, que esta visión integradora, ¿no?, desde el punto de vista de la gobernanza de los pueblos, ¿no?, teniendo como pegamento, ¿no?, la cultura, ¿no?, y las necesidades de integración, son herramientas muy concretas que están trabajando ellos, pero que nos puede servir como experiencia para otros ámbitos geográficos con los que se trabaje. Casa África, o sea, Casa América, o otros destinos, otros circuitos donde trabajamos y que no podemos perder de vista, que son instrumentos potenciales, ¿no? Isma nos ha trasladado esa visión académica, ¿no?, del estudio que se hace de normativa, ¿no?, y de datos significativos para poder hacer un abordaje con mayor proyección de planificación, y esto es muy importante a la hora de saber si este nicho, como se le llama en economía, ¿no?, de poder tener una ocupación digna, ¿no?, y una ocupación que sea favorable, pues reúne todos los requisitos para que se haga en los mejores términos con el resto de organismos, ¿no?, Gobierno de Canarias o universidades que están trabajando en ello. Y por último, desde el punto de vista de lo que nos quiere transmitir Elena Sánchez, se debe tener en cuenta todas las posibilidades que tenemos desde las universidades, desde otros organismos, para que esa aplicación, ¿no?, del conocimiento que damos en las universidades o en otros niveles educativos tengan una traslación concreta en necesidades que nos está demandando la sociedad, como puede ser el apoyo en el conocimiento de los derechos, la aplicación de los derechos a la hora de necesidades concretas, como puede ser la de la inmigración, ¿no? Me van a tener que perdonar que ya zanjemos esta mesa con este nivel de corte, pero yo creo que nos ha dejado un montón de cosas ahí, ¿no?, que nos hacen tener una visión más rica, ¿no?, sobre este tema que hemos traído, ¿no?, de la solidaridad multicultural y la integración social de jóvenes. Así que nada, gracias por la atención y lo dicho, que esto sea una ventana abierta a otra dimensión.